Este problema geométricamente se parece mucho al problema anterior, el del péndulo cónico. Y van a ver que matemáticamente también se parece bastante, pero la interpretación física que hay que darle a los resultados que vamos a obtener son un poco diferentes. Entonces, vale la pena que ahí se haga un poquito más de mente a qué es lo que está ocurriendo a la hora de analizar esos resultados que vamos a tener. Nos dicen que es un alambre, el cual se hizo en una espira de radio de 15 centímetros, y se le pone a dar vuelta verticalmente. Dentro de esa espira se pone una cuenta como las que se utilizan en el abaco, ¿verdad? Una esferita que tiene un hueco, de manera que puede rotar o puede moverse libremente por la espira. Entonces ponen esta espira a rotar a una cierta velocidad que me va a generar un periodo de 450 segundos. O sea que una vuelta la da en 450 segundos. Después nos piden que evaluemos en otro periodo de 850 segundos. Y nos hacen una serie de preguntas. Entre ellas, bueno, la primera que nos piden es que determinemos cuál va a ser lo primero que nos piden es determinar cuál va a ser el ángulo cita al cual se va a mantener la cuenta de una manera estable por encima o desde la vertical. Entonces, desde el fondo, ¿qué ángulo cita es el cual lo mantiene? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, analicemos esto de la siguiente manera. Vamos a pensar únicamente no en toda la espira y en todo lo que hay ahí que nos puede distraer un poco, sino en el movimiento que está haciendo esta cuenta, ¿verdad? Esta esferita. Él está dando vueltas circularmente de manera horizontal, ¿verdad? Entonces lo que está ocurriendo es que la cuenta, la vamos a colocar acá. Vean que es equivalente a lo que estoy haciendo. La puedo poner del lado derecho o del lado izquierdo. Al final de cuentas, la cuenta va a dar vueltas enteras. Se va a encontrar un ángulo cita. Esto está a una distancia r y desde la vertical está a una distancia r. Es bueno que esta r minúscula. Es bueno que sepamos diferenciar entre estas dos cosas. ¿Por qué? Porque si yo hago sumatoria de fuerzas, esto es x, esto es y, yo sé que la fuerza centrípeta o la aceleración centrípeta va hacia el centro del círculo, en la dirección del radio de curvatura. Este es el radio de curvatura, no es esta R que está acá. Y esas son las cosas que más los confunde, que más confunde a los estudiantes, ¿verdad? Siempre tienen que trabajar con el radio de curvatura. En su momento, para movimientos eh, circulares, no, pero curvilíneos, les llamábamos como una ρ. Bueno, es la misma, R o ρ es lo mismo. Como estamos en un movimiento circular, entonces le llamamos una R minúscula. ¿De acuerdo? Ahora, si hacemos el diagrama de cuerpo libre para esto, vamos a tener eh, la dirección de R mayúscula, en esta dirección hacia acá, vamos a tener una normal. Eso es otra cosa que también los estudiantes, cuando tratan de resolver este problema, se quedan un poco pegados, porque no se dan cuenta que la única manera de que esta esferita se mantenga ahí presente es porque el, el hueco interno que tiene la esfera está haciendo contacto con el alambre. Entonces ahí tiene que existir una normal que es la que lo sostiene. No existe una cuerda, no existe nada por el estilo, lo que existe es contacto entre superficies, por lo cual lo que tenemos es una fuerza normal allí. Además tenemos el peso que va hacia abajo, mg, y poco más. Ya no nos dicen que haya fricción, eh, y bueno, esas serían las dos fuerzas que hay. Entonces, como en el caso anterior, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, estas tienen que ser igual a cero porque no hay ningún cambio. Entonces lo que vamos a tener es la normal por, vean que cita está aquí, entonces yo lo que tendría sería cita por acá
y entonces sería en y sería normal por el coseno de zeta menos mg, y esto es igual a cero. De aquí entonces yo puedo despejar la normal como mg sobre coseno de zeta. Muy bien, ahora sí, hacemos sumatoria de fuerzas en x, que me tiene que dar igual a la fuerza centrípeta. Esto va a ser igual a la fuerza centrípeta que va a ser masa por aceleración centrípeta. La única fuerza que tengo en la dirección x va a ser igual a n por el seno de zeta, y esto va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre r. Ojo, r radio de curvatura, ¿verdad? Como ya conozco cuánto es n, entonces ya lo puedo sustituir. Aquí me va a quedar mg tangente de zeta es igual a m, que se me va a cancelar con esta de acá. Y como nos están pidiendo cosas en términos del periodo, entonces también voy a cambiar la v, y me va a quedar que v va a ser igual a 4pi cuadrado, 4pi cuadrado r cuadrado entre, aquí me queda una r, t al cuadrado. Y yo sé que r, bueno, aquí se me cancela esta r con esta de acá, pero yo también sé que r la puedo calcular como r por el seno de zeta. Entonces me va a quedar que la tangente de zeta, bueno, yo lo que ando, sí, yo lo que ando buscando es zeta. Entonces me va a quedar que la tangente de zeta va a ser igual a 4pi cuadrado por r seno de zeta entre t al cuadrado. Ahora este seno de zeta se me cancela con un seno de zeta de acá, y me queda 1 sobre coseno de zeta. Entonces le podemos dar vuelta, de manera que coseno de zeta va a ser igual. Aquí hay algo que me está haciendo falta. Esta g la dejé botada, ¿verdad? Aquí va una g, y entonces ahora sí, coseno de zeta va a ser igual a g por t al cuadrado entre 4pi al cuadrado r seno de zeta. Perdón, el seno de zeta ya lo había quitado, entonces entre r. Y eso sería básicamente. Entonces yo de aquí puedo calcular zeta. Zeta va a ser igual al coseno inverso de gt al cuadrado entre 4pi al cuadrado por r. Y esa sería la solución de la primera parte. Ahora, bueno, podemos hacer el cálculo a partir de esto. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Coseno inverso de 9.8 por el periodo al cuadrado, que sería 0.450 al cuadrado entre 4pi al cuadrado por 0.15, que es el valor de r. Y aquí obtenemos un ángulo de 70.42 grados. Muy bien. Ahora en la parte 2 nos piden en la parte B que hagamos el mismo procedimiento, pero con este otro periodo. Ahora, por esto es una de las razones que a mí me gusta tanto trabajar algebraicamente, trabajarlo con letras todo, para después simplemente evaluar. Al hacerlo de esta manera, yo me estoy ahorrando volver a hacer todo el proceso. Si yo hubiera empezado a cambiar valores desde aquí antes, ahora hubiera tenido que volver a repetir todo el proceso, porque no hubiera sabido cuáles son
a qué equivale cada valor. Entonces, por eso es que me gusta mucho trabajar con esto. Entonces, esta es la parte A. Ahora, si yo sustituyo en la parte B, en vez de poner 0,450, pongo 0,850, me va a dar un error. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Qué es lo que ocurre acá y qué es el análisis que tenemos que hacer? Lo que pasa es que si utilizamos un periodo de 850, significa que esto va todavía más lento. Cuando el objeto va mucho más lento, probablemente lo que va a ocurrir es, bueno, de hecho lo que ocurre es que la cuenta va a ir bajando y va a ir bajando hasta que llegue probablemente a cero. Entonces, si analizamos esta función de acá, coseno de cita o coseno inverso de cita, yo sé que coseno de cita tiene que estar tiene que ser eh, menor que 1. Si yo analizo para 850 lo que hay aquí adentro, aquí me va a dar 1.42. Y esto entonces obviamente me va a dar un error. Entonces, lo que significa esto es que va tan lento que probablemente esto se acercó y llegó a cero. Y me está dando, de ahora en adelante me va a dar un error. Si analizamos la función coseno inverso de cita, voy a borrar por acá. La función coseno inverso de cita, esta se comporta de la siguiente manera, donde esto va a ser 1 y esto es menos 1. Entonces vean que esto va a tender hasta infinito, esto se va a indefinir en estos dos puntos, por lo tanto, para un valor de mayor a 1, la función se indefine. Entonces eso es lo que está ocurriendo acá, un valor de, no existe un valor de cita para cualquier periodo ni cualquier radio. Entonces, en las siguientes dos partes lo que nos piden es determinar básicamente cuáles valores son aceptables. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a decir, o quiero llevarlo esto al límite, cuál es el valor límite en el cual yo puedo trabajar. Eso significaría que el argumento del coseno inverso de cita es igual a 1. Entonces, de aquí yo podría, por ejemplo, poner R en función de T o T en función de R. Entonces, si digo que R va a ser igual a G T al cuadrado entre 4pi al cuadrado, esto es igual a 9.8 entre 4 por pi, y esto me va a dar pi al cuadrado, perdón, puse mal, me va a dar aproximadamente 0,248 t al cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? Que para cada radio existente de la espira, o sea, si lo hacemos más grande o lo hacemos más pequeño, vamos a tener un periodo dado únicamente. La única opción también es que van a haber casos en los cuales si aumentamos o disminuimos mucho la velocidad, lo que nos va a ocurrir es que, o sea, disminuimos o aumentamos mucho el periodo, lo que nos va a ocurrir es que la cuenta se nos vaya al fondo y nos dé un valor de cero, que serían los casos extremos en los cuales nos encontramos anteriormente. ¿De acuerdo?